Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, me presento, mi nombre es Mauricio Paredes. Actualmente soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela Académica Profesional Ingeniería Mecánica de Fluidos. Y al igual que en los videos pasados, el día de hoy vamos a desarrollar lo que viene a ser el curso de física. Eh, el tema que hoy día vamos a desarrollar va a ser el movimiento en un plano y en el espacio. Pero solo haríamos la parte teórica, por eso es que lo estoy poniendo parte 1. Ya en la clase 5 se va a realizar lo que son unas definiciones que van a ser complementarias y también más que todo la resolución de problemas. Bueno, entonces arranquemos. Un movimiento en un plano y en el espacio. Aquí podemos ver, por ejemplo, ejes de coordenadas, por ejemplo, eje X, eje Y, eje Z, ¿verdad? Y aquí podemos ver, por ejemplo, una recta, o sea que, a ver, supongamos que puede ser una partícula que se está moviendo desde un determinado punto, pero este punto está en 3 dimensiones, o sea, este punto se encuentra dentro de estas 3 dimensiones espaciales. También tiene un vector direccional, tiene un punto de inicio y un punto de llegada en este caso, ¿no? Aquí también, por ejemplo, tenemos la trayectoria de lo que puede ser una partícula, ¿ok? Esto, bueno, estoy mostrando para más o menos dar una idea de lo que vamos a realizar. Entonces, los temas que hoy día se van a desarrollar van a ser los siguientes: el movimiento circular, relación entre las magnitudes angulares y lineales, un movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente acelerado y por último las componentes normal y tangencial de la aceleración. Entonces, empecemos con lo que vendría a ser el movimiento circular. El movimiento circular me dice que se define como aquel cuya trayectoria es una circunferencia en un movimiento circular. Y una vez situado el origen, supongamos que tengo un origen O de ángulos, entonces vamos a describir el movimiento circular mediante las siguientes magnitudes. ¿Qué magnitudes son esas? Vendrían a ser la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. ¿Se acuerdan que en cinemática, por ejemplo, teníamos posición, velocidad y aceleración? Aquí viene a ser lo mismo, solo que el movimiento ya no va a ser recto, ¿no? O sea, o mejor dicho, ya no va a ser en una, por ejemplo, no puede ser así plano, o por ejemplo como un movimiento de caída libre, no, sino que aquí el movimiento va a ser circular. Empecemos con la definición de posición angular. El símbolo que va a representar a la posición angular viene a ser θ. Ahora, se dice que en el instante t en el que el móvil se encuentra en el punto P, o sea, en este punto de acá, perdón, su posición angular viene dada por el ángulo θ, ¿cierto? Que hace el punto P. El centro de la circunferencia va a ser C. Y el origen de ángulos va a empezar desde este punto O. ¿Ok?
Entonces, este ángulo θ es el cociente entre la longitud del arco, o sea, toda esta longitud, a ver, de toda esta longitud, y el radio de la circunferencia. Y el radio de la circunferencia. R. Entonces, ¿cómo definimos la posición angular? θ. Definimos como el cociente entre la longitud del arco entre el radio de esta circunferencia. Listo. Ahora, a ver, borramos esto. Listo. Está. Ahora, vamos a definir lo que es velocidad angular. Y está denotado por el siguiente símbolo. ¿Ok? Entonces, se dice que en un instante t1, el móvil se encontrará en la posición p1. ¿Cierto? Ahora, pero está dado ¿por qué ángulo? Por θ1. Listo. Entonces, ¿qué se puede deducir? Que el móvil se habrá desplazado desde θ0 a θ1, ¿cierto? ¿Pero en qué intervalo? En el intervalo de tiempo de t0 a t1, ¿cierto? Entonces, se denomina velocidad angular media al cociente entre el desplazamiento y el tiempo. Las unidades de la velocidad angular en el sistema internacional van a ser radian por segundo. ¿Ok? Ahora, como ya se explicó en el movimiento rectilíneo, la velocidad angular también se va a presentar para un instante de tiempo, o sea, para un determinado tiempo, pero este tiempo va a ser pequeño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se obtendría una velocidad angular instantánea? Calculando la velocidad angular media en el intervalo de tiempo en el que t va a tender a 0, o sea, va a ser en un pequeño instante. Entonces, la velocidad angular en un instante va a ser el límite cuando esa variación de tiempo tiende a 0, el límite de la variación ¿de qué? De la posición angular entre la variación del tiempo, ¿cierto? O mejor dicho, esto lo podríamos describir como la diferencial de la posición angular entre la diferencial del tiempo. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos con la tercera, que vendría a ser aceleración angular. ¿Con qué símbolo se representa con el alfa? ¿Sí? De igual manera, me dice, si en el instante t de tiempo, a ver, comencemos a ver, para que no haya confusión. Si en el instante t la velocidad angular del móvil vendría a ser la velocidad angular, o sea, el w, y en el instante t1 la velocidad angular del móvil, entonces, ¿quién vendría a ser? El w es 1, ¿cierto? Su velocidad angular. Pero ahora me dice que va a cambiar. O sea, va a haber una variación. ¿De dónde? Desde θ0, o sea, la posición angular θ0, pero con una velocidad w0, ¿cierto?
¿Qué es lo que trato de decir? Que está cambiando de punto, o sea, se está moviendo desde el punto P sub 0 a P sub 1. En P sub 0 tiene velocidad sub 0, posición sub 0, todo angular, tanto posición y velocidad angular. ¿Pero en qué instante? En T sub 0. Y lo que me trata de decir es que va a cambiar, o sea, lo que está variando vendría a ser esto de aquí. Esto de aquí es lo que está cambiando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos definir eso en una fórmula que me relacione con la aceleración angular? Estaría definido como el cociente entre el cambio de velocidad angular y el intervalo de tiempo que va a tardar en efectuar dicho cambio. O sea, dicho cambio está representado como aceleración angular media, que es definido como el cociente entre el cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo. De igual manera que para la velocidad angular en un instante, o sea, una velocidad angular instantánea, también existe una aceleración angular instantánea. O sea, en un pequeño instante. ¿Y cuándo se da? Cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Entonces su definición vendría a ser como el límite entre el límite cuando esa diferencia de tiempo va a tender a cero del cociente de la velocidad angular entre la variación del tiempo, ¿cierto? O el intervalo de tiempo. O mejor dicho, en diferenciales lo podemos expresar como la diferencial de la velocidad angular entre la diferencial del tiempo. Eso ahí se da ¿para qué? Para la aceleración instantánea, aceleración angular instantánea. Ahora, vamos a entrar a lo que viene a ser la relación entre las magnitudes angulares y lineales. De la definición de radián, ¿el radián qué es? Es una unidad natural de medida de ángulos. O sea, ¿con qué mido los ángulos? Con los radianes, ¿no? Es una manera de medir. Entonces, obtenemos la relación entre el arco y ¿qué? Y el radio, ¿cierto? Como hemos visto anteriormente. Entonces, el ángulo me dice que se obtiene dividiendo ¿qué? El ángulo se obtiene dividiendo ¿qué? La longitud del arco ¿entre qué? Entre el radio, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Ángulo, longitud es igual a longitud entre el radio. ¿Cierto? Supongamos, miren, que tenemos, por ejemplo, dos movimientos circulares, pero tienen un mismo origen. O mejor dicho, tenemos dos circunferencias, una con un radio menor y otra con un radio mayor. ¿Sí? Entonces, podríamos relacionar. ¿Qué podríamos relacionar, profe? Podríamos relacionar ambos ángulos. ¿Pero respecto a qué? A sus arcos. Sabemos que los arcos son distintos, pero la relación entre estos me van a dar el mismo ángulo, ¿cierto? Entonces ahí puedo tener una relación. ¿Ok? Ahora, bueno, ese es más o menos para relacionar. Ahora, ¿qué sucede si derivamos esta expresión? Profe, ¿pero por qué lo va a derivar? Bueno, vamos a partir de todo esto acá. Lo voy a colorear, a ver. Ya. Sabemos que de ahí yo puedo despejar S, ¿cierto? Entonces, ¿cómo despejaría S? ¿Cómo despejaría? Multiplicando, ¿no? El ángulo por el radio. Entonces, R por θ, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar toda esta
expresión, pero en función de qué? Del tiempo, en función del tiempo. Entonces, derivo respecto a qué? Al tiempo. Derivo respecto al tiempo. Entonces, lo que voy a obtener va a ser lo siguiente. Derivo, por ejemplo, el arco, que es una longitud respecto al tiempo, y tengo lo siguiente. El radio, en este caso, quedaría como constante. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre con el ángulo? El ángulo sí se va a derivar respecto al tiempo. ¿Ok? Listo. Entonces voy a llegar a esta expresión de aquí. Pero yo sé que la derivada de una longitud respecto al tiempo, igual a qué va a ser? A la velocidad. ¿Cierto? Ahora, ¿qué ocurre con el radio? El radio se mantiene. ¿Por qué? Porque es constante. Y ahora, a ver. ¿Cuál era la definición de velocidad angular? La velocidad angular partía de ¿qué? De esto de aquí, ¿cierto? Entonces, la diferencial, o mejor dicho, la derivada de la posición angular respecto al tiempo era igual a la velocidad angular, ¿cierto? En un instante. Entonces, la derivada de la posición angular respecto al tiempo igual a ¿qué va a ser? A la velocidad angular. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy relacionando una velocidad, pero que no es la velocidad angular. Estoy relacionando esa velocidad ¿con qué? Con la velocidad angular. ¿Qué es lo que trato de decir? Que dentro de toda esta trayectoria, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una velocidad tangencial. Entonces estamos relacionando esa velocidad tangencial con la velocidad angular y también relacionando con el radio. ¿Ok? Entonces tendríamos lo siguiente. La siguiente fórmula que relaciona el radio con la velocidad angular y la velocidad, pero no es la velocidad angular, sino la velocidad tangencial. Entonces, velocidad tangencial igual al radio por la velocidad angular. Listo. Ahora, como ya hemos hablado de velocidad tangencial, la velocidad tangencial es esto de aquí. También podemos hablar de una aceleración, ¿qué? Una aceleración tangencial, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De esta expresión de aquí, de esta velocidad tangencial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar. ¿Respecto a qué? Respecto al tiempo. Casi todas las fórmulas que se van a desarrollar de aquí en adelante, siempre para llegar a esas fórmulas vamos a tener que derivar. ¿Ok? Entonces ya tenemos que ir familiarizándonos con eso. Entonces, esa relación de ahí, de la velocidad tangencial, derivamos otra vez respecto al tiempo. Y vamos a obtener la relación entre la aceleración tangencial y ¿qué? Y la aceleración angular. Entonces, derivada de la velocidad tangencial respecto al tiempo. Aquí está. El radio es constante. Entonces, el radio se mantiene. Listo. Ahora, derivada de la velocidad angular respecto al tiempo igual a ¿qué era?
¿Igual a qué? A la aceleración angular. Entonces, derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, igual a qué me da, a la aceleración angular. ¿Cierto? Ahora, ¿se acuerdan del movimiento rectilíneo cuando estudiamos todo eso? ¿Se acuerdan que la derivada de la velocidad respecto al tiempo igual a qué era? A la aceleración. Y aquí tenemos nuestra aceleración. Vamos a ponerle de colores para que se note. Listo. A ver, más clarito, a ver. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué me quiere decir esta fórmula? Entonces, si existe una velocidad tangencial, tal como lo vemos aquí, miren, velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque es tangente a esa trayectoria. En este caso, la trayectoria circular. Entonces, si existe una velocidad tangencial, también va a existir una aceleración tangencial. Siempre que el módulo de la velocidad cambie con el tiempo. O sea, solo se va a dar en un movimiento circular no uniforme. Entonces, ¿cuándo existe la aceleración tangencial? Cuando hay un movimiento circular no uniforme. En esta gráfica de aquí, ¿en dónde tenemos la aceleración tangencial? ¿Aquí? No, ¿verdad? Aquí. ¿Por qué? Porque esa aceleración va a ser tangente también a esa trayectoria. Ahora, dentro de toda esta descomposición, también vamos a encontrar a la aceleración normal. Estoy seguro que ustedes ya conocen este tipo de aceleración. O mejor dicho, esa aceleración normal también es llamada como aceleración centrípeta. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el desplazamiento angular a partir de la velocidad angular y, a ver, tenemos el cambio de velocidad angular a partir de la aceleración angular. Bueno, lo que se trata de explicar en esta diapositiva vendría a ser cómo hallaríamos, o sea, ¿se acuerdan que, por ejemplo, cuando vimos el tema de integrales, ¿se acuerdan que nos daban de dato la aceleración? ¿Y qué teníamos que hacer para encontrar su posición o su velocidad? Integrar, ¿verdad? Entonces, también ocurre lo mismo aquí. Vamos a encontrar problemas, ya sea en los exámenes, en prácticas calificadas, en donde te van a dar como dato velocidad angular y te va a pedir como respuesta desplazamiento angular. O te pueden dar como dato una aceleración angular y te piden como respuesta velocidad y desplazamiento angular. Entonces, ¿cómo haríamos para encontrar esas fórmulas? ¿Cómo haríamos? Integrando, ¿verdad? Entonces, vamos con el primero. Me dice el desplazamiento angular a partir de la velocidad angular. O sea, primero me da de dato la velocidad angular y como respuesta tengo que dar ¿qué? El desplazamiento angular. Me dice, si conocemos la velocidad angular del móvil, podemos calcular su desplazamiento haciendo ¿qué? Integrando esa velocidad angular. Tenemos que integrarlo. ¿Para qué intervalo? Desde un intervalo desde t sub 0 a t, ¿cierto? Integrar respecto al tiempo. Y con eso vamos a obtener el desplazamiento angular. Ahora, si no se acuerdan, partimos de la definición que tenemos acá. Definición de velocidad angular igual a ¿qué es? A desplazamiento angular, o mejor dicho, posición angular entre
el intervalo de tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Este de aquí pasa a multiplicar y de ahí se integra en ambas partes. Aquí respecto al tiempo y aquí respecto a la posición o desplazamiento angular. De igual manera aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aquí me está dando como dato aceleración angular. ¿Y qué es lo que tengo que hallar? ¿Qué es lo que tengo que hallar? El cambio de velocidad angular. ¿Cómo hallo el cambio de velocidad angular? De igual manera, integro la aceleración angular respecto al tiempo, o sea, para un intervalo inicial de t sub 0 a t, y con ello voy a obtener el cambio de velocidad. Ahora, si no se acuerdan, de igual manera, partimos de la definición de aceleración angular. Aceleración angular es igual a la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Este de aquí pasa a multiplicar. Este de aquí pasa a multiplicar. De ahí integro ambas partes. Y voy a llegar a esto. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar a la definición de movimiento circular uniforme. Un movimiento circular uniforme me dice que es un movimiento cuya velocidad angular es constante. O sea, en este tipo de movimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Esa velocidad angular es constante. Y si esa velocidad angular es constante, entonces la aceleración angular va a ser igual a 0. Listo. Entonces, a ver, partimos de la definición. Tienen ya que familiarizarse con esta expresión de aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se despeja la diferencial de la posición angular. Y tenemos esto. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar. ¿Integrar qué? Integrar ambas partes. Integramos. Y tenemos aquí. Llegamos a esto, a ver. Vamos a poner resaltador. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a integrar la posición angular, pero ¿de qué intervalo a qué intervalo? De una posición sub 0 a una posición que nosotros queremos llegar. Ok. Ahora, este aquí se mantiene. ¿Qué vendría a ser esto? La velocidad angular. Y vamos a integrar en este miembro de aquí respecto al tiempo. De un intervalo de t sub 0 a t. Ahora, integramos aquí y en este caso vamos a obtener una posición cualquiera menos la posición inicial. Integramos aquí, esa aceleración angular sale, ¿ok? Y al final tenemos lo siguiente. El instante t menos el instante inicial de tiempo. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me dice que el instante inicial de t se toma como 0. ¿Por qué se toma como 0? Sabemos que de un movimiento, por ejemplo, imaginemos que tú te vas a mover y tu movimiento va a ser, o sea, va a tener una trayectoria circular, por ejemplo. En el tiempo en el que tú estás iniciando, o mejor dicho, has empezado, o sea, desde ese instante pequeño, el tiempo igual a ¿cuánto va a ser? O sea, al momento de iniciar, va a ser igual a 0, ¿cierto? Es por eso que estamos tomando como 0, porque recién estoy partiendo de ese punto. Ahora, las ecuaciones del movimiento circular
uniforme en este caso son análogas a las del movimiento rectilíneo uniforme. O sea, si tú dominas lo que viene a ser el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, o sea, sabes muy bien de sus definiciones, entonces tú también vas a poder relacionar esas definiciones con las definiciones del movimiento circular uniforme. ¿Qué es lo que ocurre? La aceleración angular va a ser igual a 0 y la velocidad se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho, es que constante. Y la aceleración es 0. Listo, entonces ya hemos puesto esos parámetros, ¿cierto? A ver, ahora, profe, pero usted antes cuando integró su aceleración angular sí lo había integrado, no sé qué. Pero para este tema de movimiento circular uniforme, ¿qué es lo que ocurre? Me da como, o mejor dicho, me dice en su definición que su aceleración, o mejor dicho, su velocidad angular va a ser constante. Por eso es que este W aquí se toma como constante. ¿Ok? Por eso es que ha salido y ha integrado sin algún problema. Entonces, luego de poner todas esas acotaciones, en esta fórmula de aquí, el instante t de su 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Teta, que es la posición, menos la posición inicial, igual a, ¿qué es esto de aquí? La velocidad angular, multiplicado por el tiempo. Y tenemos esta fórmula acá. Ahora, profe, no es igual. No, porque este de aquí pasó a sumar, nada más. Es igual, es lo mismo. Son lo mismo. Son lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos un movimiento circular uniforme? A ver, como modo de repaso. Cuando su velocidad angular es constante, su aceleración es igual a 0 y vamos a tener la siguiente fórmula. Nada más. ¿Ok? Ahora, así como también hay un movimiento circular uniforme, también existe un movimiento circular uniformemente acelerado. Un movimiento circular uniforme acelerado es aquel cuya aceleración es constante. ¿Ok? Entonces, dada la aceleración angular, podemos obtener el cambio de velocidad angular, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haríamos eso? A ver. Partimos de la definición de la velocidad angular. ¿Cuál era la definición de la aceleración angular? ¿Cuál era la definición de la velocidad angular? ¿Cuál era? Era el cociente entre el desplazamiento y el tiempo, ¿cierto? Entonces, el cociente entre el desplazamiento, entre la aceleración angular es igual al cociente entre la velocidad angular entre el intervalo de tiempo. Aquí lo que hemos hecho solo es despejar lo que viene a ser la velocidad angular. Listo. Partimos de esta definición prácticamente. Ahora, sabemos que la definición de ¿qué? De velocidad angular es igual a la diferencial de la posición respecto al tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Este de aquí pasa a multiplicar. Todo esto igual a ¿qué? A la diferencial de la posición. ¿Qué hacemos? Al igual que hicimos en la otra fórmula, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar, ¿cierto? Integramos. ¿Para qué intervalo? ¿De qué a qué intervalo? Vamos a integrar de teta su 0 a teta. Y para el otro miembro, ¿de qué a qué intervalo vamos a integrar?
Vamos a integrar de t sub 0 a t. Ahora, pero la definición de velocidad, o mejor dicho, partimos de esta ecuación de aquí. De toda esta ecuación de aquí partimos. ¿Por qué? Porque todo esto que ustedes ven aquí, vamos a insertar dentro de toda esta ecuación. Multiplicado por el tiempo. Cierto. Integramos. ¿Y qué vamos a obtener? Aquí, a ver, la integral del intervalo de teta sub 0 a teta, de la diferencial de teta es igual a ver, para que no se pierdan, a ver, vendría a ser teta menos teta sub 0. Igual a, integramos todo esto, ¿ok? Y vamos a obtener lo siguiente. Aquí vendría a ser en función de t, aquí en función, como hay un t, en función de t cuadrado, ¿ok? Ahora, este de aquí va a pasar a sumar, por eso es que aquí aparece. Y todo queda en función de la posición angular. ¿Ok? Entonces, a ver, lo que se está tratando de hacer aquí es demostrar cómo es que vamos a llegar a esa fórmula. Porque en los problemas ustedes ya pueden aplicar de frente la fórmula, pero aquí lo que se trata de hacer es demostrar cómo es que se está llegando, cómo es que se obtiene. Entonces, luego de integrar todo esto, obtenemos esta expresión. Listo. Entonces, las fórmulas del movimiento circular uniformemente acelerado son análogas a las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cierto? O sea, son análogas, o sea, tienen una relación, tienen un parecido. Ahora, partimos de los parámetros, o mejor dicho, de lo que nos dice esta definición del movimiento circular uniformemente acelerado. Nos dice que la aceleración es constante. Ahora, va a tener aceleración constante. ¿Qué es lo que ocurre con su velocidad angular? Su velocidad angular sí va a variar. Por eso es que nos dan esta ecuación. Entonces, para un movimiento circular uniformemente acelerado, después de todo esto de aquí, vamos a obtener la siguiente fórmula. ¿Ok? Profe, pero ¿qué pasó con el t sub 0? Recuerden que en el instante inicial t sub 0, siempre esa velocidad inicial va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, si eliminamos ese t sub 0, vamos a obtener la siguiente expresión. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? A ver, vamos a despejar el tiempo t en la segunda ecuación y vamos a sustituir. ¿Ok? Y al final vamos a obtener otra fórmula que viene a ser esta aquí. Me dice que la velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular multiplicado por la posición angular menos la posición angular inicial. ¿Ok? Entonces, dentro del movimiento circular uniformemente acelerado vamos a obtener dos fórmulas. A ver, vamos a obtener esta de aquí, que es la primera fórmula, y esta de aquí, que es la segunda fórmula. O sea, vamos a obtener dos fórmulas. ¿Ok? Todo este proceso de aquí son demostraciones. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que aprender del movimiento circular uniformemente acelerado? Que su aceleración va a ser constante. Su velocidad va a variar. Y vamos a obtener la fórmula de la posición y de la velocidad angular. ¿Ok? Pero aquí si se dan cuenta, ya no relaciono con el tiempo. O sea, solo relaciono la velocidad angular, posición angular y la aceleración angular. Nada más. Ahora, como hemos dicho anteriormente, en un movimiento circular vamos a tener componentes que van a ser normales,
y que van a ser tangenciales, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para la aceleración. O sea, vamos a tener componentes normal, tangencial, dentro de la aceleración. Entonces, cuando el sistema de referencia se sitúa sobre una partícula tal como se indica en su figura, en esta figura de aquí, no se va a indicar de cualquier modo, o sea, del modo que se te ocurra, sino que uno de los ejes siempre está perpendicular a su trayectoria y el otro siempre va a ser tangente a la misma. Una va a ser perpendicular y otra va a ser tangente. Ahora, esa componente normal y tangencial, en la intersección de esas dos, siempre voy a tener un ángulo de 90 grados. Que nunca se les olvide eso. ¿Sí? Entonces, a ver. Al primer eje se le va a denominar eje normal, con un vector unitario R, ¿ok? Entonces, el eje normal vendría a ser este de acá. Su vector unitario va a ser igual a R. Ahora, vamos a borrar esto. Bueno, error de tipeo. Ya, listo. Ahora, al segundo eje, que va a ser tangencial, este de aquí es el eje tangencial, va a tener un vector unitario T. Ok, listo. Entonces, tangencial, tangente a la circunferencia. Y normal ¿va a ser qué? Perpendicular a su trayectoria. En otras palabras tenemos esta. Aquí, miren, normal. Este de aquí, a ver, este de aquí es normal. Eje normal y este de aquí tangencial. Miren. Dentro de ellos dos se va a formar un ¿qué? Un ángulo de 90 grados. Todo esto aquí es 90 grados. ¿Ok? Haciendo como un zoom a esta figura de aquí, vamos a obtener esto aquí. Ok, listo. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que me quiere decir? Que una componente normal va a estar acompañado de un vector unitario que va a ser perpendicular a esa trayectoria. Y un eje y una componente tangencial va a ser aquella que es tangente acompañada por un vector. ¿Un vector qué? Un vector unitario t, que va a ser tangencial a esa trayectoria. Ahora, debemos estudiar, ahora que sabemos que hay componentes que tienen la velocidad y la aceleración en este sistema de referencias. ¿Ok? Entonces, todo este sistema va a tener velocidad y aceleración, ¿cierto? En otras palabras, vamos a tratar de resumir. Para la velocidad, ay, ese color no me ayuda mucho. Listo. Para la velocidad, ¿qué me quiere decir? Me dice que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces la velocidad, o mejor dicho, su vector velocidad, es tangente a la trayectoria que va a describir. Ok. Ya listo, a ver. Por tanto, es difícil afirmar que en este movimiento la velocidad, perdón, por lo tanto o sea, bueno, si te dan un movimiento circular, a ti se te va a facilitar, o mejor dicho, se te es fácil afirmar que ese movimiento de la velocidad va a tener la siguiente forma. Velocidad, mejor dicho, el vector velocidad va a ser igual a la velocidad multiplicado ¿por qué? Por un vector unitario t. Y este vector t es tangencial a esa trayectoria. Recuerden, tenemos esto. Tangencial, ¿verdad? ¿Cómo es tangencial? Solo en un punto. Entonces la velocidad
Es así. Tangencial. Listo. Ahora, ¿qué ocurre para el caso de la aceleración? En la aceleración vamos a encontrar, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, dos aceleraciones. Si descomponemos esa aceleración, vamos a tener dos aceleraciones. Una aceleración tangencial y una aceleración normal. La tangencial es aquella que es tangente a esa trayectoria y la normal es aquella que es perpendicular a esa trayectoria. Entonces, de toda esta, tenemos una expresión general para el caso de la aceleración. Profe, ¿cuál es? Es esta que tú ves acá. Entonces, ¿cuál es la expresión general de la aceleración? Que el vector aceleración es igual a la suma de dos vectores de la aceleración tangencial y la normal. ¿Ok? Si separamos ambas, las separamos, la aceleración tangencial es esta de acá y la aceleración normal es esta de acá. A ver, vamos a ponerle de otro color, porque creo que no se ve. Ya, listo. Entonces, la definición de aceleración tangencial va a ser igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Pero qué velocidad estamos hablando? De la velocidad tangencial. Y la aceleración normal es igual a menos la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio de toda esa circunferencia. ¿Ok? Nada más. En otras palabras, dentro de todo este tema que hemos visto, hemos repasado, o mejor dicho, hemos visto lo que es la definición de qué? De la posición angular, de la velocidad angular, de la aceleración angular, pero también dentro de un movimiento circular vamos a encontrar una velocidad tangencial, una expresión general para la aceleración que puede ser tangencial y normal. ¿Ok? Entonces, me dice que existen dos componentes, una tangente a la trayectoria y una perpendicular, orientada hacia el centro de la circunferencia. Es lo que vimos aquí. En conclusión, a ver. La aceleración tangencial solo se dará en aquellos movimientos en los que el módulo de la velocidad varíe con el tiempo. O sea, ¿cuándo se da una aceleración tangencial? Cuando se dé un movimiento en donde su velocidad varía respecto al tiempo. ¿Esto qué me produce? Un movimiento circular uniforme. ¿Y qué ocurre en un movimiento circular uniforme? Su aceleración tangencial es nula. Ok. Entonces, ahora, para el caso de una aceleración normal o centrípeta, va a existir salvo que el radio de la curvatura fuera muy grande, o sea, recontra inmenso. Pero si no se da ese caso en el que su curvatura es grande, o sea, su radio es de un tamaño normal, entonces, a ver, entonces, salvo que el radio de curvatura fuera muy grande, solo en ese caso va a ser igual a 0, su aceleración normal. ¿Y para qué caso vendría a ser eso? Para el caso de un movimiento rectilíneo, ¿cierto? Pero no estamos hablando de un movimiento rectilíneo, pero a veces se pueden dar esos casos. Entonces, ¿eso qué me resulta? Me resulta que voy a tener un movimiento circular uniforme donde su aceleración solo se va a presentar como una aceleración ¿qué? Normal.
normal. Entonces, concluyendo, podemos concluir que en un movimiento circular uniforme, la aceleración solo va a presentarse como aceleración normal. En otras palabras, todo esto que hemos querido hablar en esta diapositiva me dice que en un movimiento circular uniforme solo va a tener una aceleración normal. ¿Y cómo está definida la aceleración normal? Como menos la velocidad tangencial al cuadrada, ¿entre qué? Entre el radio de curvatura. ¿Ok? Listo. Bueno, eso sería todo por esta clase. En la siguiente clase se van a desarrollar la resolución, en este caso, de problemas. Y vamos a introducirnos en